Las compañías no se quiebran por estrategia, las compañías se quiebran por ejecución. Cuando recursos humanos finalmente es el eje, supuestamente el eje de la cultura, del cambio, del liderazgo, etcétera, etcétera, y los líderes no están adoptando eso, sencillamente se queda en un saludo a la bandera. Ernesto Usher es un consultor con 35 años de experiencia en desarrollo de líderes, equipos y organizaciones. Su enfoque es alcanzar resultados extraordinarios a nivel global, equilibrando gestión de personas y resultados. Ha trabajado con líderes y organizaciones en 45 países, logrando resultados tangibles. Es conferencista, educador y coach, con mentores como Dave Ulrich y Ken Blanchard. Le apasiona interactuar con la gente, crear conexiones y apoyar emprendimientos. Su filosofía es hacer el bien y ser feliz. Especialidades: desarrollo de liderazgo, transformación estratégica de recursos humanos, desarrollo de equipos, coaching ejecutivo y facilitación. Ustedes hablan mucho de cliente centricidad. Nosotros hablamos de construir ecosistemas que construyan valor. Para esa cadena de valor. Si estamos hablando del cliente, pues el cliente en el centro tiene que estar, porque ahí es donde se ve el valor. La clave no es el entregable, la clave es el outcome. ¿Qué hago yo con el entregable? Sí. Volvamos a lo básico. Vuelvan a pensar en qué. Pensar en la gente, pensar en la esencia, pensar en que tenemos emociones, pensar en que tenemos que movilizar a los demás, pensar en que tenemos que construir juntos, pensar en que si me están diciendo que me comunique por virtual, pues no le ponga un avatar. ¿Para qué me pongo una complicación todavía más grande si no estoy viéndote a ti como te estoy viendo en este momento? ¿Por qué no puedo ver tu cara? Eso es deshumanizar. Hola, les habla Mauricio Duarte. Este canal es un lugar para encontrar la inspiración de los presidentes y los CEOs en temas de clientecentricidad. Para nosotros es aún más importante que tú te hagas presente a través de los comentarios. Déjanos saber qué piensas, qué ideas podíamos traer, qué cosas quieres que preguntemos. Muchas gracias y por favor mantente presente, suscribiéndote y tocando la campana. Ernesto, ¿Cómo estás, Mauricio? Qué rico estar aquí contigo hoy. Feliz de estar acá en Bogotá y feliz de estar acá contigo. Muy chévere. Pues la invitación es un placer para nosotros porque eres un experto visible del tema de talento humano. Y yo creo que hay una audiencia muy interesada en entender cómo es ese puente comunicador entre lo que se llama como la experiencia de cliente, el customer experience, la clientecentricidad y el talento humano. Al final, y la narrativa tuya es la importante, al final nadie puede entregar lo que no está recibiendo. Entonces, si queremos que nuestros colaboradores en el front estén deleitando a nuestros clientes finales, el llamado del liderazgo de las organizaciones es cómo sirvo yo a mis colaboradores, cómo los inspiro, cómo los deleito para que ellos deleiten a estos. Pero ya vamos para allá. Cuéntanos, Ernesto, ¿por qué llegaste donde estás? Un ingeniero ahora en el mundo del talento humano, en el mundo corporativo global. ¿Cómo es esa historia, Ernesto? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y feliz de compartir y de conectar cosas que hemos venido conversando en los últimos meses y años, que existe una perfecta conexión en lo que estamos hablando. Entonces, muy rápidamente, para contar la historia, yo soy ingeniero industrial, soy bogotano, pero desde siempre pensé, tenía mi mente, en matemáticas, ese tipo de cosas, pero me encantaban los procesos, me encantaban cómo mejorar las cosas, cómo operar, cómo interactuar, siempre también con una visión de interacción con la gente. Como tú sabes, siempre conectando con la gente, me gustaba ser una persona que congregaba gente, que unía gente, etc. Entonces era como esa dicotomía de si uno es una persona de números o si es una persona de personas. Sí. Entonces arranqué con ingeniería industrial y empecé a trabajar en consultoría durante mucho tiempo. Trabajé mucho tiempo con Arthur Andersen y con Accenture, donde básicamente hice una carrera muy buena, 7, 8 años, pero llegó un momento en donde me frustré. ¿Y por qué me frustré? Porque empecé a ver que muchos de los proyectos en los que estábamos en diferentes países, trabajé en Argentina mucho tiempo también, tenían mucho que ver con lo racional, pero no tanto con lo emocional o con lo personal o con el desarrollo de talentos.
Entonces, para darte un ejemplo muy sencillo, llegábamos como consultores a decir tal persona tiene que ser promovida, la vamos a llevar desde Rosario a Buenos Aires, o sea, me acuerdo de esa experiencia específicamente, vamos a duplicar el sueldo y vamos a subirla a 2 niveles gerenciales. Nos fuimos para la casa de esa persona en Rosario y esa persona, después de que le dimos todo ese tipo de cosas, dijo, yo no quiero. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo lo racional es? Usted va a ganar más plata, usted va a hacer esto, usted va a tener lo otro. ¿Cómo es posible que me diga que no quiere? Entonces la persona dijo muy sencillo, yo vivo en Rosario feliz, mi principal motivador no es el dinero, yo vivo con mis papás, tengo que cuidar a mis papás y estoy feliz con mis papás. Segundo, me voy en bicicleta al trabajo. Tercero, pues la ciudad no me gusta, o sea, Buenos Aires no me gusta. Cuarto, yo no sé manejar, entonces si me dan carro, pues no me sirve de nada. Y quinto, yo no le quiero reportar a esa vicepresidente. Entonces salimos con el, como dicen por ahí coloquialmente, con el rabo entre las piernas, frustrados, porque finalmente, pues decíamos, es totalmente irracional. Entonces empecé a darme cuenta que mucho de lo que yo veía en términos de los seres humanos, de la interacción con la gente, etcétera, pues iba mucho más allá de lo racional que me gustaba, de procesos y de interacción y de mejoramiento continuo, de reingeniería, de todo ese tipo de cosas, y que finalmente si no estaba conectando con la gente, estábamos quedándonos cortos. Entonces después, incluso en Arthur Andersen, tuve la oportunidad de ir a un curso y leímos un libro que se llamaba Project Management as if People Mattered. Okay. Entonces, gestión de proyectos como si nos importara la gente. Entonces empecé y ahora estoy tratando de escribir un libro que se llama Digital Transformation as if People Mattered, por ejemplo. Entonces empecé a encontrar que lo mío era más de cambio, transformación, gente, liderazgo, cultura, equipos, transformación de gente para lograr resultados. Okay. O sea, no estamos hablando de que los resultados no sean importantes, pero estamos hablando de que todo lo que hacemos tiene un para qué y un debido a. Yo tengo esta competencia para lograr este tipo de cosas, ¿correcto? Y logro este tipo de cosas debido a una serie de cosas que hago. Claro. Entonces, finalmente, después de trabajar en varias compañías de consultoría, tenía mi compañía de consultoría también en Colombia con unos socios, se presentó la posibilidad de viajar para conocer una compañía que se llamaba RBL, que es la compañía fundada por Dave Ulrich y Norm Smallwood. Dave Ulrich, el padre de los recursos humanos modernos, etcétera, etcétera, que escribieron un libro que se llamaba RBL, Results Based Leadership, que básicamente pues era lo que yo había sido toda mi vida, que era la unión de dos cosas, de lo transaccional con lo humano, y cómo eso tenía que conectar. Entonces la fórmula de liderazgo era que el liderazgo es igual a resultados por atributos. Entonces yo logro los resultados debido a los atributos, yo tengo los atributos para que yo pueda lograr los resultados. Entonces cuando leo el libro y cuando empiezo a conectar con ellos, pues digo, yo aquí tengo que estar. Okay. Entonces empecé a trabajar con ellos y ya llevo 23 años trabajando con ellos, la compañía lleva 25 años. Cuando yo llegué allá, pues era un libro y no había mucha estructura de nada. Empecé a crecer 5 años como principal responsable de Latinoamérica. Fui el primero que no vivió en Utah, porque la casa matriz es en Utah. ¿Mormones? Sí, todos mormones. Entonces yo digo que soy la cuota de diversidad, primero porque todos los demás socios son mormones, segundo son mayores de 65 años, yo tengo 56. Por otro lado, soy el único morenito, los demás son todos blanquitos, pero además soy el único que habla español dentro del grupo. Entonces a veces les digo, ustedes me seleccionaron por cumplir los principios de diversidad en las compañías y no les cerraban la compañía. Para hacer la historia corta, hace 16 años soy socio de la compañía. Somos 4 socios. Soy responsable por el mercado hispano principalmente. Tengo responsabilidad por España, Portugal y por algunos países de África. También la persona de Asia me reporta a mí como socio, a pesar de que está trabajando con nosotros, pues allá liderando las prácticas. Pues sí, feliz haciendo lo que me gusta, que es conectando gente para lograr resultados, desarrollando líderes, desarrollando talento, desarrollando cultura para que podamos finalmente lograr resultados. Lo que eso signifique para cada compañía. Para algunas compañías puede ser dinero, para otros puede ser reputación, para otros puede ser imagen, para otros puede ser ESG, para otros puede ser, mejor dicho, garantizar que estamos construyendo abundancia en el mundo en el que estamos. Ok. Vamos rápido al hoy. Tuve el placer, me invitaste a ver la presentación que hicieron tú y tus socios de los 25 años
y una lámina, ahorita la vamos a poner, que nos llamó mucho la atención, que decía, la función de talento humano es, y daba una serie de respuestas. Yo no atiné. Y al final la respuesta que daba es para deleitar al cliente y deleitar a nuestros inversionistas. ¿Por qué 25 años después decían ustedes, hemos evolucionado y hemos llegado a esa gran conclusión, ese gran momento de iluminación de decir, esta es la gran conexión? ¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué la clientecentricidad hoy se volvió el tema en el mundo del talento humano? Yo creo que no es que hayamos llegado a eso ahorita, Okay. porque siempre tal vez el principio más importante de la compañía es que el valor está en los ojos de quien recibe. Okay. Que estamos construyendo valor para quien sigue en el ecosistema, para quien sigue en la cadena de valor. Entonces, cuando uno lo piensa desde el punto de vista de clientecentricidad, pues lo es todo. Si yo soy el de contabilidad y le estoy entregando cosas al de finanzas o al que sigue en la cadena de valor, finalmente llámalo cliente o no, es el que sigue en la cadena de valor. Sí. Entonces, las compañías existen de afuera para adentro. Entonces, la discusión de siempre es quién es el stakeholder más importante. ¿Son los dueños? ¿Son los clientes? ¿Son los empleados? ¿Son qué? Entonces, nosotros decimos, si no hay clientes, pues no hay compañía. Claro. Porque puede invertir en otra cosa. Si no hay dueños, pues no hay plata para invertir en los empleados. Entonces, es una tríada bien relevante, pero somos totalmente convencidos de que la clientecentricidad pues es finalmente lo que nos va a llevar a que los ecosistemas sean centrados en lo que tienen que estar centrados. Entonces, a veces, y en tu caso, ustedes hablan mucho de clientecentricidad. Nosotros hablamos de construir ecosistemas que construyan valor. Okay. Para esa cadena de valor. Si estamos hablando del cliente, pues el cliente en el centro tiene que estar porque ahí es donde se ve el valor. Entonces, el valor está en los ojos de quien recibe. O sea, nuestro enfoque es siempre, o sea, no mirarnos el ombligo, sino mirar el impacto que estamos generando para quien recibe. Buenísimo. Ernesto, ¿cuáles son, dicen los americanos, hablan de los pitfalls? Yo creo que estás en un mundo privilegiado porque tienes la posibilidad a diario de observar decenas, diría que cientos de empresas globales operar y tienes ese privilegio de las primeras observaciones. ¿Cuáles son esos pitfalls que has encontrado una y otra vez que se repiten, que generan esos rompimientos entre los procesos y los resultados y el distanciamiento con los clientes? Bien, tal vez el primero, y puede que este concepto esté muy trillado, y lo hemos discutido contigo varias veces, y es que las compañías no se quiebran por estrategia, las compañías se quiebran por ejecución, ¿correcto? Entonces yo puedo definir la estrategia más brillante y como dicen por ahí, la mente mueve montañas. No, la mente no mueve montañas. Yo puedo pensar que la va a mover y en mi cabeza hay una cantidad de cosas, pero si yo no ejecuto, yo puedo decir clientecentricidad, pero si yo no blindo los sistemas, los procesos, la gente, la infraestructura alrededor de eso, pues eso no se va a dar. No, correcto. Entonces sencillamente se queda en la cabeza. Y por eso también se dice, de manera un poco más trillada, que la cultura se come a la estrategia y se come a todo lo demás para el desayuno, para el almuerzo y para la comida. Porque la clave no está en la estrategia. Muchas compañías diseñan la estrategia que además se queda en el equipo directivo, Sí. o en los socios o lo que sea. Entonces los entrepreneurs de ahora dicen, tengo la idea tal, vaya y bájela. Vaya y empodere a la gente para que la hagan, para que la desarrollen, para que la blinden, etcétera, etcétera. Es muy fácil inventarse una cosa bien diferente, es llevarlo a su éxito. Entonces lo primero que te diría es, cuidado con pensar que por tener una estrategia espectacular o que lo que diga el equipo directivo es claro, porque la clave está en la ejecución. Okay. Eso es lo primero. Lo segundo, la cultura. La gente ve la cultura como... Esta mañana estaba hablando con una compañía que me decía, es que esta persona es el responsable de cultura dentro de recursos humanos. Cultura no es de recursos humanos. Cultura es un tema de la organización y es una cultura como consecuencia, como resultante. Cultura es un output, cultura es un entregable. Yo cambio la cultura cuando vengo de corbata o no de corbata y soy el gerente general. Yo cambio la cultura cuando te digo que si saltes encima de esta mesa te va a pagar el doble. ¿Qué pasa al día siguiente? Todo el mundo está saltando encima de la mesa. Entonces la cultura, primero, se puede cambiar, ¿correcto? Pero la cultura no es la que se cambia per se. ¿Qué es lo que se cambia? Se cambian los inputs. Okay. Entonces pensar en que la cultura como resultante, mejor dicho, decir es que la cultura es lo más importante
pero no cambiar los inputs es otro problema significativo. O sea, uno no declara que cambió la cultura desde la cabeza, sino está modificando pues, el cuerpo, las manos, los pies, etcétera, etcétera. Okay. Ese es el segundo tema que yo veo relevante. Tercero tiene que ver con recursos humanos. Y volviendo a tu pregunta, el tema no es la gente de talento humano, no son personas de talento humano, son personas de negocio que están en talento humano. Y eso conecta. ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer de manera absolutamente impecable cuando estás en recursos humanos o como líderes de organización para poder avanzar? No es pagarle a la gente bien, no es motivarlos todos los días. ¿Qué es? Garantizar que tenemos una organización que gana en los mercados en los que compite. Okay. Si nosotros no ganamos en los mercados en los que compite, pues no existe salarios, no existe remuneración, porque todo es qué bonita la gente, ayudemos a la gente. Esto no es un tema, esto es un tema de negocios, esto es un tema de resultados. Esto es results-based talent, results-based teams, results-based leadership. ¿Cómo construimos organizaciones que ganan en los mercados en los que compiten? Qué bien, qué interesante. De los pitfalls de esos lugares donde es común encontrarte en esa multiplicidad de empresas que observas. Ahora miremos el lado contrario, cuando observas compañías que lo hacen muy bien. ¿Qué están haciendo para hacerlo muy bien? ¿Qué ejecutan muy bien, en palabras tuyas? Muy bien. ¿Qué hacen? Son capaces de conectar el rompecabezas, de armar el rompecabezas bien. Nosotros hablamos de 3 agendas. Tú tienes la agenda estratégica, que es un poco lo que hablábamos antes. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es la misión, la visión? Por cierto, nosotros no hablamos de visión y misión. Nosotros hablamos de propuesta de valor. Porque si yo hablo de misión, mi misión, ¿qué estoy haciendo? De adentro para afuera. Cuando hablo de propuesta de valor, estoy hablando de afuera para adentro. Entonces hay que ser coherente con eso que estamos diciendo. Entonces, entonces lo primero es definir esa agenda estratégica. ¿Correcto? Una parte del rompecabezas es eso. ¿Qué es lo otro? La agenda comportamental. ¿Qué es una agenda comportamental? ¿Qué es una agenda comportamental? Es qué competencias, qué capacidades organizacionales, cómo es la sangre que corre por las venas de la compañía. Si yo te pregunto, ¿qué compañía admiras? Y tú dices, no sé, por ejemplo, Amazon. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos niveles jerárquicos o cuál es la estrategia de Amazon en detalle? Tú no tienes ni idea. Claro. Tú lo que estás viendo es cómo se comportan las personas en la organización y cómo me sirven para poder prestar servicio. Entonces son los comportamientos, lo que muchas veces la gente llama cultura. Ya. ¿Correcto? Valores, principios, etcétera, etcétera. Eso para nosotros es la agenda comportamental. Ese es el segundo. Es el segundo. Y el tercero es la agenda operacional, que tiene que ver con nuestra forma de trabajar, nuestro why of work. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros procesos? ¿Cuál es la forma como compensamos, como comunicamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro governance? ¿Cómo le pongo a esos tejidos? ¿Cómo los conecto para que el cuerpo realmente pueda funcionar? Porque si no es una marioneta que no tiene articulación. Ya. Entonces las compañías que lo hacen bien, desde la cabeza están articulando, no alineando, están articulando. ¿Cuál es la diferencia? Para mí la diferencia es que uno piensa que que alinear es, puse los pedacitos en el sitio, pero no necesariamente articulan. Te voy a dar un ejemplo de articulación. Muchas compañías hablan de innovación, queremos ser los más innovadores, pero le pegan a la gente en la mano cuando la gente se equivoca. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú vas a decir, es como al perro que tú le pegas porque ya empezó, se quedaron hábitos y tú quieres ser innovador, la cabeza quiere una cosa, pero el cuerpo, las manos, los pies, etcétera, actúan de otra forma. Entonces la articulación es que exista esa armonía organizacional para que tú estés en capacidad de construir valor en todo el ecosistema, no solo un pedacito. Porque también vemos por otro lado, por ejemplo, la semana pasada otra compañía, una compañía que nos llama el presidente y nos dice, quiero alinear toda mi cultura de colaboración y trabajo en equipo, porque es lo máximo. Entonces ahora nos vamos a agarrar todos de las manos y casi que vamos juntos al baño, porque qué bonito celebrar el cumpleaños del uno y la amistad y la colaboración y todos agarrados en equipo y tal. Y resulta que estaban perdiendo plata por eso. ¿Por qué? Porque no estaban siendo ágiles, porque cada decisión tenía que ser finalmente por unanimidad. Okay. Entonces, uno tiene que saber qué capacidades puede desarrollar y cómo las va a articular, cómo las va a conectar
para garantizar que sea un ecosistema saludable y que fluya como tiene que fluir. Ok. Ernesto, hay un tema apasionante. Perdón, la última que iba a decir dime. con respecto al tema de la gente que está haciendo esto bien. Correcto. Que esto deje de depender tanto de recursos humanos y del presidente. ¿De quién depende entonces? Tiene que depender de los líderes. O sea, la clave es estar en capacidad de construir más allá de un líder, construir liderazgo organizacional. Y eso es como el apostolado. Uno dice, Jesús solo no podía hacer nada, hizo 2 o 3 milagros, o 10, no tengo ni idea. Pero los que realmente hicieron que la religión creciera, y lo mismo pasa en todas las religiones, fueron los 12 apóstoles, que cada uno fue, contó sus parábolas, el uno contaba parábolas, el otro decía, lo hicieron simple para que los demás lo vieran. Entonces, cuando recursos humanos finalmente es el eje, supuestamente el eje de la cultura, del cambio, del liderazgo, etcétera, etcétera, y los líderes no están adoptando eso, sencillamente se queda en un saludo a la bandera. Okay. Entonces, las compañías que lo están haciendo bien saben trasladar la responsabilidad y el accountability de todo este tipo de cosas para que se vivan los líderes, para que los líderes hagan unas cosas que realmente agreguen valor. Capítulo 1. La conexión entre la experiencia del cliente, Customer Experience, y el talento humano. El enfoque en la transformación digital como un proceso centrado en las personas. La importancia de conectar lo transaccional con lo humano en el liderazgo. La importancia de la marca de liderazgo y cómo alinear los líderes con la cultura organizacional. Te iba a preguntar, pero no puedo pasar por alto esta creación de líderes. ¿Cómo se crean líderes en las organizaciones? Al interior, yo tengo los cargos ejecutivos, el CEO, el financiero. ¿Cómo hacen para generar liderazgo? Muy bien, ahí hablaste de 2 cosas. Cómo generar líderes y cómo desarrollar liderazgo. Correcto. Son 2 cosas. Ok. Entonces, uno puede traer líderes de otro sitio, Okay. pero el hecho de que traiga líderes de otro sitio, líderes técnicos típicamente trae a la gente, Sí. porque son muy buenos en estrategia o en finanzas o en lo que sea. Primero tienes que asegurar que haga fit con tu cultura Okay. y con lo que nosotros llamamos la marca de liderazgo de las compañías. Okay. ¿Qué es la marca de liderazgo? Es cultura de afuera hacia adentro. ¿Cuál es el sello que tiene esta compañía para que uno diga, uy, Mauricio tiene que ser de tal compañía? Porque lo veo, es lo que la mosca en la pared está viendo. Dice, ¿cuáles son los 3 atributos? Nosotros hemos hecho este trabajo con países. ¿Cuáles son los 3 atributos que tienen que ser los líderes de Singapur? O sea, la gente de Singapur. Si uno dijera, ¿cuáles son los líderes o sea, qué significa ser un líder en Colombia? Ok. Entonces hay gente que puede decir una cantidad de cosas. No es fácil porque tenemos una cantidad de regiones. Tal vez el más fácil en Colombia es el paisa. Ok. Dice, el líder paisa uno sabe que es tal. Ok. ¿Sí? Entonces la construcción del liderazgo organizacional parte de una identidad organizacional, Ya. de una declaración de independencia, pensando en los atributos críticos que yo quiero movilizar. Pero ese es el deber ser, eso no Claro. necesariamente lo que hace. Claro, pero ahí te voy a dar el ejemplo, a Ok. ver si te acuerdas de sociales en el colegio. ¿Cuándo fue la declaración de independencia de Colombia? 20 de julio de 1810. Sí. ¿Cuándo fue la última batalla? 7 de agosto de 1819. Ok. Pasa lo mismo en la mayoría de países, donde existe un tiempo importante desde que se declara independencia versus cuando realmente somos independientes. Ok. Pero si yo no declaro, yo no digo, yo soy accountable o yo soy coequipero, puede que no lo sea, pero ya al decirlo, estoy generando una expectativa frente a los que me rodean. Ok. Entonces, las compañías que declaran la marca de liderazgo, ¿qué hacen? Seleccionan gente que tenga ese perfil, desarrollan gente, premian a la gente, sacan a la gente que no lo tienen y empiezan a formar algo muy sólido que va generando más que líderes, liderazgo. Entonces, en muchas compañías hay líderes que no encajan dentro de la organización y que uno se da cuenta porque no tienen los valores del dueño o porque la clave es declararlo y que uno esté en capacidad de saber qué es lo que tiene que hacer para poderlo seguir. Y leo entre líneas, Ernesto, que la recomendación es asegurarse el fit, porque no porque sea una superestrella del mundo financiero nos va a hacer brillar. Total. Porque si no hay fit, va a ser un caos. Pero además, o sea, no solo fit. A ver, la mayoría de la gente antes de ser líderes, o sea, si hablamos de líderes jerárquicos, porque aquí cuando nosotros hablamos de liderazgo estamos hablando de todos. Correcto. Pero si hablamos exclusivamente de jerarquías, Ok. ¿qué pasa? La gente crece en las organizaciones
por su experiencia técnica. Ok. Y llega un momento en donde si quiere pasar a otro nivel, todo lo que aprendió, como decimos nosotros, lo que te trajo hasta aquí no es lo mismo que te va a llevar hasta allá. Casi que lo que aprendió, tienes que dejarlo ir para dedicarte a otros comportamientos y otras conductas y otras competencias que agregan valor. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Uno mira desde Elon Musk la diferencia que tiene en su capacidad técnica versus su capacidad de influenciar y liderar equipos y organizaciones. Okay. Pésimo líder, muy bueno en lo técnico, seguramente. Entonces, si uno quiere trascender, tú tienes lo que te trajo hasta aquí desde el punto de vista técnico, no es lo que te va a llevar hasta allá desde el punto de vista de liderar organizaciones. Y creo que hay una frase, de pronto, no sé si captura esa idea, cuando dicen, cuidado con promover a las personas a su nivel de incompetencia. Muy bien. Que llegan a un punto en el cual lo estoy poniendo en una posición en que si no está habilitado va a fracasar, aunque en su historia siempre haya sido exitoso. Claro, y eso pasa porque pensamos, cuando hablamos de talento y de potencial y de sucesión y de crecimiento, pensamos, o sea, el peor error que se comete en la mayoría de compañías es promover al mejor vendedor para ser gerente de ventas. Okay. O sea, una cosa es ser mejor vendedor y otra cosa es tener que liderar gente para que venda. Okay. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado en desarrollar liderazgo más allá de líderes, de individuos, y garantizar que ese liderazgo conecte como tiene que conectar frente a lo que acabo de decir. Okay. Trabajamos mucho, por ejemplo, el tema de celebrity leaders. ¿Qué es celebrity leaders? Celebrity leaders son, si lo miramos, hay mucha gente que piensa en Steve Jobs como un líder extraordinario, lo que sea. Fue un líder extraordinario en una cantidad de cosas, pero desde el punto de vista organizacional había una cantidad de cosas en donde era él. Sí. ¿Y qué pasa después? Con Tim Cook, con el equipo, ¿qué pasa después? Que el tema era, ya no tengo, de eso tan bueno no dan tanto. Cada vez que se enfermaba este señor le daba una gripa, se caía la acción un 20%, un 10%, lo que fuera, porque era un celebrity leader, era acerca de él. Okay. ¿Correcto? Y gracias a él, creció la compañía como creció, gracias a él, se cayó la compañía como se cayó en determinado momento. La clave en las organizaciones es que el líder organizacional, que el equipo directivo sea mejor que el líder. Que exista más valor en el equipo directivo que el mismo líder. Porque si no nos quedamos con un celebrity leader, como pasa en los países, como pasa en las compañías, como pasa en las compañías familiares en donde está el patriarca de la segunda generación, que a los 85 años todavía es el que está mandando todo y todo tiene que pasar por él o ella. Y es un problema, porque no están construyendo legado, porque no están ayudando a que se construya liderazgo como capacidad organizacional. Buenísimo. Entonces es un tema apasionante en todos los frentes, en países, en compañías. Déjame cambiar un poco el hilo de la conversación y llevémoslo a la gente joven. La población colombiana hasta creo, la estadística de pronto no la tengo tan afinada, pero más o menos el 70% de la población es menor de 40 años. Gente joven. Y estas nuevas generaciones, los millennials, ahora los centennials, tienen unas expectativas de las organizaciones muy diferentes a las que tú y yo tuvimos en su momento. ¿Cómo alineamos ese nuevo talento a las realidades de las corporaciones? ¿Cuáles son tus observaciones? ¿Qué consejos puedes decir? Ojo, porque ese cliente interno, ese nuevo cliente, no es el de antes, es uno que valora otras cosas. ¿Qué has observado ahí? Excelente pregunta. Tal vez lo primero que diría es que durante muchos años, no solo ahorita, se ha invertido mucho tiempo en pensar en las generaciones. Entonces, no, tal generación, y se meten en silos, se meten en cajitas. Los de tal generación, los de tal generación, los de tal generación. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de vista? Te lo voy a cambiar un poquito. Uno dice, es que los colombianos versus los mexicanos o los alemanes. Es que mi compañía es alemana, pero yo estoy en Colombia. Entonces, ¿cuál es la cultura? ¿La cultura es la de la compañía? ¿Correcto? ¿O la cultura es la del país? Para poder avanzar. ¿Qué pasa en una compañía? Te voy a dar un ejemplo. Trabajamos en su momento con Victoria's Secret. Sí. ¿Ok? Y encontramos que en la junta directiva de Victoria's Secret tenían 10 u 11, no me acuerdo cuántos eran, blancos americanos por encima de 65 años. Entonces uno dice, aquí no es un tema de si le doy presencia al millennial o al no sé qué, pero como en una compañía como Victoria's Secret no tenemos una mujer de 22 años que es la que está influenciando, que está entendiendo lo que los consumidores están teniendo en cuenta
para pensar en diversidad de esa forma. Si hablamos de diversidad, el tema no es solo generaciones, es todas estas variables. Entonces yo creo que se ha dedicado mucho tiempo para pensar en las generaciones y estigmatizar. Y yo tengo muchos pensamientos y muchas cosas de los millennials y otros no, y otras variables, pero sí creo que tenemos que empezar a entender las nuevas generaciones y también empezar a ver y entender que no es tanto lo que la nueva generación quiera, sino lo que la compañía y el cliente necesite. Entonces yo puedo contratar gente que son de 18 o 20 años, o 20 o 22 años, que tengan unos principios de accountability diferentes del normal que están teniendo ahorita, no sé cómo se dice entitlement, pero es como yo me lo merezco todo. Sí. Entonces yo no tengo que trabajar acá porque yo debía haber nacido gerente. Y eso sí está pasando en las nuevas generaciones. Entonces el punto es, si hay gente de millones de personas donde tenemos talento, hay gente que sabe que tenemos que ir poquito a poquito y que podemos ir avanzando con ciertas características sin desconocer que tiene unas características diferentes, pero siempre pensando que es más importante el valor de quien recibe, no pensando exclusivamente en el empleado. O sea, las compañías que piensan, la propuesta de valor al empleado y eso es lo más importante, la propuesta de valor al empleado es supremamente importante, pero tiene que estar alineada con la propuesta de valor al cliente y la propuesta de valor a quien recibe lo que estamos buscando. Porque si no, sencillamente vamos a darle gusto a todo el mundo y las compañías se van a acabar. ¿Qué es lo que está pasando, por cierto? Que es otro capítulo así de grande, que si quieres hablamos, que es sobre el tema de diversidad, equidad e inclusión. Ok. Vamos por parte. Entonces, fíjate que leo una constante de afuera hacia adentro. En toda tu narrativa es, miremos hacia afuera, no nos concentremos que tenemos todas las respuestas, nosotros no nos miremos el ombligo, entendamos esas audiencias, cómo les creamos valor y de ahí nos regresamos para que toda la cadena esté perfectamente alineada con eso. Perfecto. Ese es un poco total. la gran síntesis. Entonces, si nos devolvemos y encontramos que necesitamos un millennial, centennial, boomer o lo que sea, de la edad que sea, con tal característica, y eso es lo que necesita el que va recibiendo la cadena de valor, los contratamos. Okay. Entonces podemos contratar una persona que tenga pelo verde, amarillo, no sé qué, lo que sea gato, que sea lo que sea, si eso le está agregando valor al ecosistema en el que estamos. Okay. Pero no lo hacemos por diversidad, lo hacemos por inclusión para lograr resultados. Okay. Que es totalmente diferente de llenar cuotas. Sí. Okay. Entonces uno dice, no, es que tenemos que tener a los millennials, centennials, porque hay que contratar gente nueva, porque si no, obviamente hay que renovar. Pero cuando la gente está mirando el tema de diversidad como cuota, están totalmente equivocados. Además es totalmente discriminatorio para el otro lado. Entonces el punto es cómo garantizo yo que la palabra clave no sea ni diversidad ni equidad, que la palabra clave sea inclusión para lograr resultados. Entonces yo contrato a una persona cualquiera, incluso yo contrato a ChatGPT, porque ahora está reemplazando muchas funciones. Yo trabajo con eso para estar en capacidad de conectar frente a los resultados que estoy buscando. Si no, lo que estoy haciendo son cuotas para cumplir con acuerdos globales o para que mi reputación sea de una variable a otra. La clave es construir una organización que gane en los mercados en que compite. Y lo que quieres decir, entiendo yo, es esa desalineación porque cumple una expectativa, un propósito diferente de la de generación de valor. Exacto. Genera sobrecostos, genera errores de estrategia, porque silos, no estamos... Todavía más silos. Okay. Porque lo que está pasando en el mundo, hay un concepto que son los ERGs, que son los Employee Relationship Groups. Okay. Los grupos de relaciones o de afinidad. Okay. Entonces nosotros somos colombianos viviendo en Minnesota, entonces nos juntamos todos los colombianos y armamos un grupo y le pedimos a nuestra compañía que nos patrocine los almuerzos para reunirnos los latinos que estamos en Minneapolis. ¿Qué estamos haciendo? No estamos construyendo valor para la organización, sino estamos generando todavía más hilos. Okay. Porque ahora somos el grupo de los latinos. Entonces en las universidades y en las compañías hay 40 ERGs, donde cada uno pide recursos, pero recursos verticales para los hilos y no recursos horizontales para poder construir valor. Las compañías construyen valor de manera horizontal, las compañías no construyen valor de manera vertical. Explícanos ese concepto. Es como, ejemplo sencillo, yo pues en uno de mis últimos viajes me puse a estudiar sobre el viento. ¿Cómo fluye el viento? El viento no fluye de arriba hacia abajo, el viento fluye
de izquierda a derecha, de manera El horizontal. horizonte, sí. El valor en la cadena de valor en las empresas, tú tienes al que compra, al que venda, al que no sé qué, estás construyendo valor de manera horizontal. Sí. Son cadenas de valor. Sí. Y por eso es que tienes cliente, cliente interno, cliente tal. Cuando tú te enfocas en trabajar los silos, o sea, los diferentes grupos funcionales, yo soy compras, tú eres ventas, yo soy no tal, y tú generas silos o grupos que cada uno están muy alineados y se quieren muchísimo, pero no conectan con los demás, ¿qué va a pasar? Que se te cae todo el ecosistema. Claro. Es como... No hay también, transferencia del valor. de acuerdo. ¿Quién es el rey de la selva? La gente dice que es el león. Resulta que si no hay cebras, pues no hay leones. Entonces yo tengo... Y el ecosistema, cuando hablamos de la naturaleza, si no hay plancton, pues no hay pescados, y si no hay pescados no hay no sé qué, y si no, no comemos nosotros. Entonces uno tiene que entender esa cadena de valor muy bien y saber qué personas, si hablamos de talento, qué personas y qué recursos necesito yo para que el ecosistema funcione adecuadamente. Pero no pensando en generar silos individuales para pensar en que estamos muy bien nosotros, pero estamos siendo disociadores con el resto del ecosistema. Perfecto, Ernesto. En el campo del deleite del cliente, y decimos que las expectativas de los clientes se forman no necesariamente inclusive en nuestras industrias. Voy a dar un ejemplo. Si estamos hablando de servicios domiciliarios inmediatos y logran entregarme a mí un producto en 10 minutos o menos, como su promesa de valor. Esa expectativa que se labra en la mente de los clientes, dice, ¿por qué si ellos pueden, usted para expedirme una póliza de seguros o para mandarme se demora 6 días? Entonces, ¿cómo calzamos la disrupción digital del agilismo con lo que la gente tiene que hacer y debe entender de esa transformación? Bien, clarísimo que la transformación digital, como los Ubers en los taxis, como cuanta cosa, mejor dicho, tantos negocios que han evolucionado, han cambiado, la transformación digital está generando una disrupción significativa, principalmente por el miedo que tiene mucha gente de que le quite los puestos. Entonces, es evidente que cualquier cambio tecnológico, cualquier transformación de esas características está generando problemas para el talento. Entonces, ahí viene todo el tema del upskilling. ¿Yo qué tengo que hacer para yo agregar valor de otras formas, cambiando los roles, cambiando los procesos, cambiando las responsabilidades que tiene la gente? Uno de los retos, y sé que trabajas mucho con el sector de educación, una de las cosas que vemos desde hace 15 años es que la gente está educando para cosas que la gente que ya no le sirven cuando sale a trabajar, ni siquiera sirven cuando uno las está estudiando. Entonces, uno tiene que estar en capacidad de tener... Hace 10 años... Entonces, ¿qué deberían enseñar, Ernesto? Pues tienen que estar anticipándose a las diferentes variables y entendiendo siempre que en estas transformaciones digitales siempre va a haber cosas que el ser humano... Por ejemplo, ChatGPT solo puede mirar para atrás. ChatGPT, es más, te dice, yo te entrego resultados hasta septiembre del 2023 porque después de eso yo ya no puedo procesar. Okay. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de pensar hacia adelante, de conectar unas variables cognitivas, una cantidad de variables que no necesariamente la tecnología todavía puede trabajar y que seguramente no va a poder, porque yo no pienso que el robot totalmente, el androide que piensa todo y que hace todo, va a ser, pero nos va a servir para poder avanzar y construir. Entonces ahora en las universidades, con libro abierto, porque si yo tengo ChatGPT para que me diga todas las fórmulas, no era como en nuestra época que teníamos que aprendernos la tabla periódica de memoria con tales características. La tengo aquí. La clave no es quién sabe, sino qué hago con lo que sé. Okay. Y por eso el tema de analytics, si lo miramos, yo arrancaría en todas las universidades diciendo, desde el principio voy a forjar que la mente del ser humano conecte ecosistema y conecte pedazos. Que la gente no entregue solo... Hay una distinción bien interesante que yo he venido trabajando también, que es la diferencia entre un output y un outcome. Okay. Un output es yo te entrego algo. El entregable. El entregable. La clave no es el entregable, la clave es el outcome. ¿Qué hago yo con el entregable? Sí. Piensa en los 100 por 4 en corriendo. Sí. ¿Sí?
yo te entrego el testimonio a ti, o el testigo, Sí. ¿cómo se llama? Sí, el coso este. Yo corrí más rápido que todos los demás, pero en la última milla, en el último, no la milla, Sí. pero en el último Los instante, últimos 10 metros, sí. te entregué eso mal. Entonces pude haber corrido muy bien, y yo soy el que corro más rápido, pero perdí la carrera. Correcto. Porque no fui capaz de conectar outcome para que lo que tú recibas agregue valor. Ok. Entonces, la tecnología, yo puedo sacarla de donde quiera. Pero el miedo no está ahí. El miedo es, qué bueno tener eso. Ahora, ¿usted qué va a hacer? Para recibir, para entregar outcomes y para recibir esos outcomes y darles más valor en lo que está haciendo. En la constante que veo en el sector de bancos, en el sector de educación, en el sector seguros, en el sector salud, hay un título que es la humanización. Entonces hablamos de la humanización de la banca, la humanización de la salud. ¿Por qué todo el mundo ha mirado hacia allá? ¿Por qué queremos humanizar lo que hacemos? Bien. Mucha gente, si tú lo miras en recursos humanos, mucha gente dice devuélvale la H a recursos humanos, Ok. que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Para mí el tema es, cuando yo trabajaba en la otra compañía, no importa, adoro, esa fue donde aprendí la mayoría de cosas, etcétera, etcétera, pero la humanización no estaba. Y no era que las personas que estuvieran ahí no fueran humanos y no tuvieran sentimientos, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente está pasando es que nos concentramos tanto y por eso el título de transformación digital como si a las personas les importara. Porque lo humano, las capacidades humanas son tan relevantes que son las que finalmente van a tener ese para qué, y van a conectar con los resultados de negocio. Entonces se ha perdido, yo he escrito bastante sobre esto y por ejemplo, hablo ahora saliendo de pandemia. Yo lo que les digo a la gente es que tenemos tantos antídotos, tenemos tantas vacunas, que la vacuna, la yela, ¿no? Lo que sea. Y lo que le digo a la gente es, volvamos a lo básico. Vuelvan a pensar en qué. Pensar en la gente, pensar en la esencia, pensar en que tenemos emociones, pensar en que tenemos que movilizar a los demás, pensar en que tenemos que construir juntos, pensar en que si me están diciendo que me comunique por virtual, pues no le ponga un avatar. ¿Para qué me pongo una complicación todavía más grande si no estoy viéndote a ti como te estoy viendo en este momento? ¿Por qué no puedo ver tu cara? Eso es deshumanizar y poner un avatar que ahora dice, no, es el mismo Mauricio, pero con muñequito. Ese Mauricio no es el mismo. Ese Mauricio yo no estoy sintiéndolo, yo no estoy viendo y entendiendo las diferentes variables de lo que hace esa persona para poder construir valor. Entonces nosotros finalmente llegamos a 4 palabras, y esto es un acrónimo en inglés, son 4 Bs. Ok. Que son, primero, lo que necesitamos que los líderes hagan para poder garantizar que la gente se comprometa como se tiene que comprometer y conecte como tiene que conectar, sin importar si son jóvenes, una generación, la otra generación, son 4 Bs. Primero, believe. Creer en uno mismo, creer en la compañía, creer en mi líder, creer en mi equipo. Ok. Si yo no creo en lo que estoy haciendo, si yo no creo en mí, si yo no creo en para dónde va la compañía, pues todo se cae, por más de que tenga transformación digital o que tenga lo que sea. Believe. Yo tengo que asegurar que la gente crea frente a todas esas variables. Segundo, become, que la gente se convierta. Ok. ¿Y qué significa become en el contexto organizacional? Que la gente aprenda, que la gente se desarrolle, que la gente crezca, que tenga un mindset de crecimiento para convertirme. Yo me convierto en el líder de Singapur, porque Singapur representa tal cosa y yo soy eso. Estudio, me preparo, aprendo y las compañías y los líderes le dan la oportunidad a la gente para que se convierta en. Ok. Tercero, belong, que es sentido de pertenencia. Que yo saque pecho y diga, yo soy ejemplo de esto y quiero mostrárselo al mundo. Y yo quiero pertenecer a esta comunidad y yo quiero sentirme aquí y yo quiero sentirme que estoy aportando. Believe, become, belong. Y más recientemente incorporamos una cuarta que es be safe. Be safe es cómo darle seguridad y tranquilidad a la gente, seguridad emocional, seguridad espiritual, seguridad física. Te voy a arrancar desde el más fácil. ¿Cómo pretendes que yo vaya a trabajar o que ame la compañía si cada vez que va a la oficina matan a 3 personas cerquita en la oficina? Entonces, 6 estoy hablando de seguridad física. Ok. Vamos a países. Hay gente que dice, yo vivo feliz en este país porque yo puedo dar la casa abierta. Okay. Pero dice, no, be safe.
Pero más allá del Be Safe, seguridad en términos de ¿qué? Seguridad emocional. Entonces el bullying, o sea, todas las variables donde uno dice, yo no me siento contento, yo no me siento tranquilo en este ambiente. Yo me siento emocionalmente. Ahorita todo el mundo después de pandemia, o no todo el mundo, pero empiezan a salir una cantidad de cosas donde uno dice, cada vez que me dicen esto yo lloro. O me volví emocional porque antes veía a toda mi gente de mi equipo y ahora no los veo hace 3 años. Entonces toda la seguridad emocional, física y personal se vuelve ese cuarto elemento dentro de Believe, Become, Belong y Be Safe. Entonces, para resumir eso, tú como líder que construye unas capacidades de liderazgo, tiene que garantizar que la gente, para que la gente realmente haga lo que tiene que hacer y conecte Customer Centricity, conecte todas las variables, conecte el ecosistema, tiene que entregarle a la gente Believe, Become, Belong y Be Safe. Y el problema con eso es que eso no es solo la cabeza, sino el corazón y las manos. Cabeza, corazón y manos. Si tú solo eres cabeza, porque eres el más racional, porque eres el más estudioso, porque eres el mejor técnico del mundo, porque eres el más experto en tal cosa, pero no puedes conectar cabeza, corazón y manos, tú no vas a poder ser un buen líder, no voy a decir un buen ser humano, pero un ser humano más integral, que el de arriba esté diciendo, valió la pena haber mandado a esta persona al mundo para construir valor. Capítulo 2. La importancia de alinear las declaraciones de liderazgo con acciones concretas. La importancia de seleccionar y promover líderes que encajen con la cultura y los valores de la organización. Cómo la conexión emocional y la esencia humana siguen siendo cruciales para el éxito organizacional. El tema de la cultura, volvamos un segundo a gravitar, porque me imagino encuentras muchas organizaciones que la cultura, como el gran catalizador de las cosas, también es el gran impedimento de muchas. Total. Y llegan, te contratan, entras a la compañía y el presidente te dice, Ernesto, necesito transformar la cultura. Y eso es abrir la caja de Pandora, porque es, Ernesto, quiero cambiarle la llanta al carro, pero tenemos que seguir andando. Correcto. ¿Cómo haces eso? ¿Y cómo alineas eso para que la cultura, obviamente queremos una cultura lejana del cliente a una cercana al cliente? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se avanza? Me imagino eso no es una foto de para hoy. ¿Cómo es eso? Bien, muy bien. Tal vez lo primero que quería decir con respecto al tema de cultura es que cuando llegamos a las compañías, la gente nos dice, siempre le echan, si uno le puede echar la culpa a algo, siempre le echan la culpa a la cultura. Es que esa es nuestra cultura. Okay. Y la pobre cultura no es sino una consecuencia, es un resultante de una cantidad de cosas. Entonces lo que le decimos a la gente es, no patee a la cultura. La cultura es la avalancha que ya le llegó como avalancha a usted, pero arrancó siendo un copito de nieve. Okay. Entonces lo primero que hay que hacer es diagnosticar y entender cuáles elementos de cultura son los que realmente, cuáles inputs son los que yo debería cambiar y debería trabajar. También, lo más bonito, mucha gente dice, y es más, hay mucha gente con la que trabajo en consultoría que dicen, vamos a trabajar los best practices y los benchmarks. Entonces vamos a compararnos con las culturas de otras compañías. Sí. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, y tenemos un punto de vista muy fuerte en eso, es, ¿cuál es el mejor vino, Mauricio? ¿Que a uno le gusta? El que a uno le gusta, y en este contexto, ¿cuál es la mejor cultura? La de uno, la que a uno le... La de uno no, No. La que a mí me sirve. Claro. Para Poder alcanzar los resultados que estoy teniendo. De deleitar al cliente. Sí, Correcto. Y lo que eso significa en términos de cadena de valor. Correcto. Entonces, cuando uno hace eso, mucha gente dice, no, vamos a comparar las culturas con tal, y hay muchos assessments que lo que hacen es decirte, tu cultura verde es más verde, más rosada, más no sé qué, porque las otras compañías, y están comparando muchas compañías. Sí. No estoy en contra del benchmark. Pero el benchmark, si queda solo, si es lo único que tú haces para poder pensar qué cultura necesitas, sigues pensando de adentro para afuera. ¿Correcto? La clave del tema es como los Ubers. Cuando tú llamas un Uber, ¿qué es lo primero que ves en la plataforma? ¿Qué te pide? Cuando pide el Uber la dirección, ¿de dónde voy? ¿De dónde voy? Sí. Primero, ¿para dónde voy? Sí. Segundo, ya lo sabe, pero Sí. lo que sea, en dónde estás, Correcto. ajustate un poquito acá si estás más a la derecha o lo Correcto. que sea. Y tercero, yo te voy a dar rutas Correcto. para poder alcanzar eso.
nosotros tenemos la misma filosofía que Uber. Uno no arranca diagnosticando la cultura actual, uno arranca declarando la cultura que requiero. Ah, ok, uno. ¿Correcto? Y después sí me devuelvo y digo, tengo estos resultados, logré, mejor dicho, perdí un 13% de participación de mercado el año pasado. Ok. ¿Debido a qué cultura? Y empiezo a decir, con respecto a gente, con respecto a procesos, con respecto a todas las variables de cultura. Y ahí sí empiezo a entender por qué los resultados no fueron los que debería dar. Eso cuando arranco desde el punto de vista de diagnóstico. Cuando arranco desde el punto de vista de diseño, de diseñar la cultura adecuada, yo arranco diciendo, yo me veo en esto, estas son las capacidades que tengo que desarrollar, cómo las voy a blindar y cómo las voy a, ¿cuál es la palabra que dimos? Articular. ¿Cómo las voy a articular? ¿Cómo las blindo? Y yo soy capacidad de predecir los resultados porque estoy blindando las capacidades que me dicen, si contrato al mejor jugador de básquet aquí con tales características y entreno todos los días, ¿no? Yo puedo predecir que no va a quedar de último sino el golpe de tercero o de cuarto. Okay. Y empiezo a predecir resultados y empiezo a predecir con qué cultura logro esos resultados. Pero entonces no es un tema de comparémonos con todo el mundo para ver qué hacemos, y ahí es donde la gente a veces se equivoca, porque arrancan mal en términos del análisis de cultura, o arrancan sencillamente echándole la culpa a la cultura, o arrancan pensando es que eso fue lo que nuestros patriarcas dijeron en las organizaciones, y se concentran más en las raíces, como hablábamos hace un rato, versus concentrarse en el fruto. Ernesto, en esta conversación que ha sido tan grata, no puede pasar inadvertido el tema de ¿qué has aprendido? Esta filosofía de talento humano, ¿qué podemos comunicar a la gente de tus casi ya 30 años de estar trabajando en estos temas? ¿Cuál es esa filosofía? ¿Qué hay para aprender de ti? ¿Cuál es la síntesis? Muy bien, varias cosas. Primero, cuando la gente dice talento, a veces yo les digo talento, ¿no? O sea, cómo desarrollar talento, y a veces tengo un colega que tiene una compañía que se llama Talento y Talante. Okay. Y me encanta esa conexión de las dos variables, porque tal vez lo que nosotros vemos normalmente, y este es un mensaje para los jóvenes también, cuando hablamos de los jóvenes en este momento, nosotros en la firma hemos desarrollado una fórmula de talento. Y la fórmula de talento tiene 3 Cs. Talento es igual a competencia, por compromiso, por contribución. Okay. Entonces, la competencia claramente es, soy bueno jugando básquet o soy bueno jugando fútbol, entonces la gente dice, tiene talento. Entonces, como la canción, tiene talento, no tiene talento, pero es muy buena moza. Sí. Bueno, pero el punto es, ese talento es muy importante, pero eso no es talento, eso son competencias. Competencia, claro. Técnicas típicamente, o sociales o lo que corresponda. Lo sé hacer. Eso es, lo sé hacer, eso correcto. Es un pedacito. Competencia, por compromiso. Ok, ¿qué es compromiso? Compromiso es, estoy dispuesto a poner la pierna, estoy dispuesto a dar la milla extra, estoy dispuesto a saber que me levanto el lunes por la mañana y digo, puede que quiera quedarme durmiendo, pero me levanto y voy a dar lo mejor de mí y estoy contribuyendo para algo que me genera satisfacción a mí, por ejemplo. ¿Por qué me levanto? ¿Porque quiero hacer más dinero? ¿Válido? ¿O porque la visión me mueve muchísimo? ¿O porque quiero ser un entrepreneur o porque sencillamente me gusta este tipo de organización? Pero me comprometo porque estoy alineado con eso. Me comprometo ¿para qué? Ah, ok. O sea, el por qué, a veces el por qué es más hacia atrás, el para qué es mucho más aspiracional en términos hacia adelante. Ok. Entonces uno puede decir, está bien que tú estés tratando de comprometerte con este proyecto porque quieras ser millonario. Si es válido y si no es antiético, hazlo. Ok. Pero, por ejemplo, la gente en los Olímpicos de París de este año, creo que son más o menos 80,000 personas que van a estar trabajando gratis durante 2-3 meses. No por dinero, no por qué lo hacen. Porque hay un sueño, porque hay una visión, porque hay una ambición de ser parte de algo que es relevante. Poderle decir a los nietos... Y eso me compromete. Eso me compromete. Listo, más. Esa era la segunda. Entonces yo tengo que encontrar eso. Eso es Listo. Competencia por compromiso. Correcto. Y tercero, contribución. Estoy generando impacto. Lo que me compromete y en lo que yo soy bueno, debería estar generando impacto para poder movilizar. Yo estoy construyendo abundancia. Yo estoy construyendo algo que es relevante para lo que estoy haciendo. No basta con que yo esté comprometido. Yo te puedo decir, yo estoy comprometido y me encanta los cohetes y me encantaría hacer un
¿cómo se llama? ¿Astronauta? Astronauta. Me encantaría ser un astronauta. Pero si nunca llegamos a la luna, no hay talento. Okay. Entonces, talento no hay si yo no logro los resultados. Volvemos al tema de valor en los ojos de quien recibe. Impacto. Talento es igual a impacto. Talento es igual a competencia por compromiso por contribución. Si yo no tengo algunas de esas tres variables, seguramente no va a poder lograr el impacto. Para la gente nueva, joven, que están entrando a los mercados. Primero, no tienen la competencia. Si no demuestran el compromiso para aprender y para avanzar, muy seguramente el impacto y la contribución va a ser mucho menor, claro. Porque siendo jóvenes el impacto no lo van a tener directamente, están contribuyendo y otros van a lograr los resultados con ellos, okay. Pero no son de ellos. Entonces, pongan la pierna. O sea, las compañías están contratando más compromiso que competencia. Okay. 90%, salvo en la NASA, volviendo al tema de la NASA, que yo digo, no, es que Mauricio quiere ser astronauta y está totalmente comprometido, pero es cero competente. Pues yo no me sirve la fórmula de talento, claro. Por el compromiso. Correcto. Pero en el 80-90% de las compañías, yo contrato compromiso y yo desarrollo competencia. Ok. Contrato compromiso, desarrollo competencia. La frase, contrata el corazón porque la tarea se aprende. Exactamente. Okay. Entonces es qué tengo yo para poder movilizar y para poder realmente... Y contribución. Necesitamos la contribución. Claro, necesito el entender que eso que estoy haciendo genera valor. Y si tengo la competencia y el compromiso, los resultados deberían darse. Pero si no he declarado qué significa valor, yo soy competente, yo estoy comprometido, me gusta el fútbol y soy bueno jugando fútbol, sí. Pero no tengo una Copa Mundo en donde jugar, entonces no tengo talento desperdiciado, si quisieras decirlo. Correcto. Desde ese punto de vista. Y si lo alargamos en la explicación, y esa es la propuesta de valor para nuestro cliente final, que es el que decide escogernos, todo debe calzar perfecto. Exactamente. Wow. Eso por un lado. Y lo otro es, si les puedo recomendar, hace mucho tiempo, es más, tuve la posibilidad de participar con la gente que escribió este libro, que se llama Fish, okay. Como pescado, sí. Que fueron los mismos de quién se comió mi queso, sí, sí, quién me movió mi queso, quién me movió mi queso, sí. Como un machis, que hablaban de cuatro. Esto es una pescadería en Seattle, donde todo es feo, o sea, el pescado, 4 de la mañana lanzándose pescado, sí. Es oscuro, feo, etcétera. Y crearon 4 principios que yo le cuento a todo el mundo que movieron mi vida y movieron mi trabajo. Wow. Y son 4 principios fundamentales. Mi papá, que murió hace 25 años, me enseñó 2 cosas. Uno viene al mundo a ser feliz y uno viene al mundo a hacer el bien. Por encima de los mandamientos, y a ser feliz y a hacer el bien. Y esto, con lo de Fish, lo amplió un poquito. Decía, primero, have fun, sé feliz. Sí. O sea, crea joy. Joy como crea... Deleite. Sí. Crea gozo. Sí, gozo. Gozo. Okay. No solo goce, sino cree gozo. Okay. Primer principio. Segundo, que tú le hagas el día a los demás todos los días. Okay. Entonces, todos los días uno dice, pucha, yo a esta persona, yo le deposité valor, construí abundancia, yo le conté una historia que le llamó la atención, o le dije gracias, o lo que sea. La gente a veces no me cree, pero yo todos los días, en vez de rezar el Padre Nuestro, yo me siento para ver yo a quién le hice el día y quién me hizo el día a mí. Okay. Entonces es una ecuación de abundancia. Okay. Construya abundancia todos los días. Buenísimo. Tercero, be present. Esté presente. Okay. Esté presente. Y puede que yo no venga a trabajar, o puede que yo no me vea con mi hijo, pero yo estoy presente. Si mi hijo está en un partido de fútbol y yo estoy en la China y sé que para él es importante que yo lo llame 2 minutos para preguntarle si se tapó el gol o no se lo tapó, o si está frustrado o no, considero que soy un mejor papá que el papá que está desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, que nunca está presente. Puede que esté físicamente presente, pero no está presente. Perfecto. Entonces, be present. Ese es el número 3. Y el cuarto, que es el que más me gusta a mí, es choose your attitude. O sea, tú tienes que elegir tu actitud. Tú tienes la posibilidad de elegir tu actitud. Si vas a hacer una actitud de lo que sabemos, sí. O si vas a hacer una actitud de... Porque si vas a tener una actitud de lo que sabemos, mejor cambia de puesto. Okay. Deja de quejarte. Deja de juntarte con gente que te jale para abajo. Elige tu actitud. Y si tú eliges tu actitud y tienes los otros 3 principios, seguramente, pienso yo, te va a ir bien en la vida.
Pero no son más allá de eso. El tema no es la inteligencia, no es el IQ, el tema es la inteligencia emocional, el tema es cómo conectar con los demás, cómo dar más de lo que uno recibe, cómo no necesariamente estar pensando quién me dio para yo dar, si esta persona me dio, entonces yo doy. No, esto es una ecuación de deposite, 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 deposite y deposite. Que cualquier persona, no solo por si hay alguien allá arriba que va a decir venga aquí al cielo, sino aquí uno se va a dar cuenta y uno sabe quién está haciendo el bien y quién no. Y quién está construyendo abundancia y quién no. Y fíjate que en esos 4 principios que me encantan, The Fish, Sí. ampliados con ese kick-off de tu padre, aplica perfectamente para el rol de quienes sirven a otros, quienes estamos para deleitar. Pero Total. perfectamente. Es que todos venimos al mundo a servir a otros. Correcto. Entonces, si tú lo llevas, lo trasladas a lo que tú haces en el día a día, Sí. pensando en deleite del cliente, customer centricity, yo te estoy diciendo no customer centricity, sino el que sigue en tu cadena de valor, Claro. centricity. Sí. Y si todos tenemos centricity o centricidad o centramiento, como quieras llamarlo, al que sigue en la cadena de valor, tú le estás haciendo el día al que sigue. Correcto. Y el otro te hace el día a ti. Y todos al hacernos el día, estamos logrando que el resultado final sea un resultado que construya abundancia. Que es la agregación de los diferentes momentos de verdad hechos de manera excelente. Total. Pues Ernesto, qué rico haber estado contigo hoy. Esta fue una oportunidad maravillosa. Sé que serán muchas demás conversaciones. Aprovecharemos de esa amplia experiencia y en próximos capítulos nos veremos. No, yo feliz de compartir, dichoso de estar acá y, Qué rico, y de reconectar y de proveer pues algo de lo que he aprendido en tanto tiempo y de lo que uno vive, porque eso es lo bonito de esto, que uno no para de aprender. Fabuloso. O sea, el liderazgo es algo de lo que uno no puede decir que ya aprendió y ya terminó de aprender. Entonces, muchas gracias por la invitación. Vale. Capítulo 3. La importancia de que las personas crean en lo que hacen, en sí mismas y en la visión de la empresa. La necesidad de equilibrar la racionalidad, la empatía y la acción para ser un líder integral y efectivo. La cultura como un reflejo de diversos factores y la importancia de diagnosticar y diseñar la cultura adecuada para alcanzar los resultados deseados. La relación entre habilidades, competencia, disposición para trabajar, compromiso y el impacto generado, contribución, para determinar el verdadero talento. Hola, gracias por haber estado hasta el final de este episodio. La próxima semana tendremos un invitado que nos compartirá sus nuevos secretos y su inspiración en los temas de experiencia y clientecentricidad. No olvidar, por favor, suscríbete y toca la campana. Gracias.